Quiero compartir con ustedes en esta noche una reflexión muy sencilla y que creo que puede ser práctica para todos, acerca de la libertad cristiana. Y de eso hablábamos, o más bien orábamos al comienzo, cuando pedíamos la fuerza del Espíritu. ¿Qué es la libertad cristiana? ¿En qué consiste la libertad cristiana? Voy a trabajar esta reflexión como en tres partes. El origen de la libertad cristiana. ¿Cuál es el origen de la libertad cristiana? Segundo, lo que obstaculiza esa libertad en nuestra vida y la respuesta que da San Pablo a esa misma situación. Y en tercer lugar, una consecuencia práctica, si pudiéramos decirlo así, para la vida cotidiana, para la vida práctica de esa libertad. Casi que pudiéramos decir, concluiríamos con el principio de la actuación de la libertad cristiana. Cuando hablamos del origen de la libertad cristiana, tenemos dos principios. Uno del cual hablábamos en la oración. Tomen sus Biblias, por favor, hermanos. En el capítulo 4 de San Pablo a los Gálatas. Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 4. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dice así Pablo: pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para dar libertad a los que estábamos bajo esa ley, para que Dios nos recibiera como a hijos, y para mostrar que ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, y el Espíritu clama: Abba, Padre mío. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que también seas su heredero. Palabra de Dios. El origen de nuestra libertad es uno solo. Somos hijos de Dios. Ese es el origen de nuestra libertad. Por eso nosotros nos declaramos libres frente a todo sometimiento, porque somos hijos de Dios. Sobre nosotros pesa una paternidad. Somos en verdad hijos de Dios. Y Pablo lo repite aquí constantemente. Nosotros no somos esclavos. No somos esclavos. Somos hijos. Somos hijos. El esclavo, como dice aquí Pablo, no tiene derecho a la herencia. El hijo es el que tiene derecho a la herencia. Un esclavo trabaja toda la vida, se enferma. Bueno, ya no existen esclavos, pero un esclavo
trabajaba toda la vida y no tenía derecho a nada, a una herencia, de ninguna manera. Era un hombre o una mujer sometido. No tenía derecho a la herencia. Un hijo, con el solo hecho, con el mero hecho de llevar su apellido, el apellido del padre, tiene derecho a la herencia. Así trabaje o no trabaje, tiene derecho a la herencia de su hijo. El esclavo puede trabajar limpiando la casa de su amo, pero nunca se siente dueño de nada. El hijo se siente dueño de todo lo que tiene su padre. Todo lo de mi padre es mío. Todo lo de mi padre me pertenece. Todo lo de él es mío. Y ahí, hermanos, radica el origen de la libertad cristiana. Somos hijos, no somos esclavos. Somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre. Dios es mi papá. Dios es mi papá. Por lo tanto, Dios sobre mí ejerce su paternidad, su orientación, provee, cuida, protege, porque es papá. Y el origen de nuestra libertad es que somos hijos. Ese es el origen de nuestra libertad. No somos esclavos. No somos esclavos. Pero unido a este, hay otro hecho que indica que somos libres, y es la muerte de Jesucristo en la cruz. Por la muerte de Jesucristo en la cruz, nosotros hemos entrado en un ámbito nuevo y en una relación nueva con Dios. Recuerdan ustedes que sobre todo en Semana Santa, cuando se leen esos pasajes tan largos de la pasión, de la muerte de Jesús, y entonces cuando Jesús muere en la cruz, se rasga el telón del templo, indicando que hay una ruptura entre lo que separaba a Dios de los hombres. Pero sobre todo, los primeros cristianos entendieron que con el poder de la sangre de Jesucristo derramada en la cruz, ellos eran declarados hombres y mujeres libres, y que ningún tipo de esclavitud podía pesar sobre ellos, y que ningún tipo de esclavitud podía dominarlos, y que nada ni nadie podía ser dueño de mi alma y de mi mente, porque por la sangre de Cristo se han llegado a romper todas las cadenas, todas las ataduras, todas las esclavitudes que pesan sobre el género humano. Por eso cuando a ustedes y a mí nos bautizaron, estando pequeños, el sacerdote pronunciaba una oración que se llama de exorcismo. Y ustedes pueden decir, ¿cómo se practica una oración de exorcismo sobre un niño de unos cuantos meses de nacido? Porque la iglesia tiene muy claro que en el bautismo se rompen con todas las ataduras de las cuales venimos nosotros cargando con el pecado de nuestros antepasados. Yo soy uno que creo que no tiene sentido hablar de una oración que llaman transgeneracional o que atraviesa generaciones y generaciones, porque en el bautismo se opera sobre nosotros una ruptura con todo tipo de mal. Y en el bautismo se opera esa fuerza del mal, esa ruptura con el mal, seamos nosotros conscientes o no. Nosotros hemos sido liberados por la muerte de Jesucristo.
La muerte de Jesucristo en la cruz ha sido el elemento que ha llegado a romper todas nuestras ataduras y todas nuestras esclavitudes. Hemos sido declarados libres por la muerte de Jesucristo en la cruz. Y ese es el origen de nuestra libertad. Hemos sido conquistados por otro. La sangre de otro nos ha conquistado. Hemos sido conquistados con la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz. De tal manera que nuestra libertad no es resultado de un esfuerzo ni ético ni filosófico nuestro. Y nuestra libertad no es resultado de unos procesos de autoconciencia, sino que la libertad que nosotros vamos a alcanzar, los procesos de autoconciencia son posibles porque nosotros hemos sido comprados, porque sobre nosotros pesa una acción liberadora, sobre nosotros pesa una acción de liberación. Somos hijos de Dios. Y la sangre de Cristo en la cruz ha llegado a romper, ha llegado a producir una ruptura esencial sobre todo aquello que esclaviza al ser humano. Y ese es el origen de nuestra libertad. Otro ha conquistado para nosotros la libertad. Otro ha dado su vida por ti y por mí. Y por eso es que nosotros nos rendimos, nos postramos, nos sometemos a Él. Porque ese acto de la muerte de Jesús en la cruz todavía sigue teniendo incidencia en la vida de nosotros. Todavía sigue teniendo una fuerza tal que, les digo, nosotros nos sometemos. Es decir, no nos alcanzará la vida para agradecer la gran gesta liberadora de Jesucristo en la cruz. Sin embargo, hay unas realidades humanas profundamente difíciles de vencer. Y Pablo también lo expresaba. Y Pablo también lo sentía. Porque aunque hemos sido liberados y aunque hemos sido conquistados, pareciera que sobre nosotros pesara una fuerza poderosa que nos quiere volver a encadenar. Y esa fuerza se llama pecado. Y miren ustedes cómo lo expresa San Pablo. Busquen por favor en la carta a los Romanos, en el capítulo 7. Pablo era un hombre vuelto a Dios, transformado por el poder de Dios. Sin embargo, miren cómo Pablo se expresa. En el capítulo 7, versículo 12 de la carta a los Romanos, dice Pablo, Romanos 7:12. En resumen, la ley en sí misma es santa. Está hablando de la ley del Antiguo Testamento, de la Torá. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿esto que es bueno habrá de llevarme a la muerte? Claro que no. Lo que pasa es que el pecado, para demostrar que verdaderamente es pecado, me causó la muerte valiéndose de lo bueno. Y así, por medio del mandamiento, quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Y miren lo que dice Pablo. Sabemos que la ley es espiritual, pero en mi naturaleza humana estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa.
pues no hago lo que quiero, y en cambio aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza de hombre pecador, no hay nada bueno. Porque aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Pablo sabe muy bien que Cristo ha derramado su sangre en la cruz por él. Pero Pablo también sabe que los seres humanos a veces nos sentimos como divididos por dentro, que nos hacemos muchos propósitos de renunciar al mal y que pareciera no, dice Pablo, no soy capaz. No soy capaz de vencer al mal. Inclusive dice, y cuando está hablando de la ley, está hablando de toda la ley y de todos los mandatos del Antiguo Testamento, diciendo que la ley por ella misma no es capaz de conducirme al cumplimiento del bien. Por ejemplo, un mandamiento, no robar o no matar. Cualquier mandamiento de la ley de Dios por él mismo no tiene la fuerza suficiente para transformar al ser humano. Y Pablo dice, hay algo en mí que me hace hacer el mal. Hay algo en mí, y habla de la naturaleza pecadora. Hay algo en mí, y eso lo sentimos todos los que estamos aquí. Todos, absolutamente todos, quisiéramos ser capaces de vivir de otra manera. Pero hay como una fuerza interior que nos divide, y hay como una fuerza interior que nos hace hacer lo que no queremos. Y Pablo nos dice, no es que yo tenga un demonio, no es que yo tenga un espíritu malo, no es que yo sea malo, es que yo participo de la naturaleza del hombre pecador. Y eso lo tenemos aquí todos. Todos. De esto no se escapa ninguno. No soy capaz de hacer el bien que me propongo hacer, y en cambio el mal que quiero evitar, no soy capaz de evitarlo. Hay en mí como una fuerza, y no es, repito, ni un espíritu malo, no es, repito, ni un demonio que yo tengo por dentro. Es mi condición, mi naturaleza. Sos así. Soy así. Soy así. Así soy. Así fui hecho. Y no me puedo negar a esa realidad. Soy así. Soy así. Quisiera amar más y no puedo. Quisiera ser más generoso y no soy capaz. Quisiera ser bueno con todos y no soy capaz. Y no es ni un demonio, ni que esté poseído por un espíritu malo. Así soy. Así soy.
Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la salida a esto? Porque si yo estoy por dentro dividido, si ustedes y yo participamos de esta naturaleza del hombre pecador, ¿cuál es la manera de salir de esto? Porque hay una manera. ¿Cuál es la manera de salir de esto? Y la respuesta la da San Pablo en la carta a los Romanos que estamos leyendo, en el capítulo 7, versículo 24. Por favor, tomen sus Biblias. Romanos 7, 24. Miren cómo habla San Pablo. Miren cómo dice. Romanos 7, 24. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero como hombre estoy sometido a la ley del pecado. ¿Y cuál es la respuesta? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Todo el capítulo 8 es la respuesta. Es la vida en el Espíritu. Es la conducción de la vida por el Espíritu de Dios. Es decir, usted y yo no podemos someter el temperamento nuestro si no nos sometemos a la conducción del Espíritu de Dios. Usted y yo no seremos capaces de vencer una debilidad como resultado de nuestro esfuerzo personal si no sometemos el ser a la dirección y a la conducción del Espíritu de Dios. Usted por sus propios medios no podrá vencer ninguna atadura espiritual o material en su cuerpo, en su alma, en su carne. Usted no podrá hacerlo. No luche contra eso. La única manera es dejándose guiar, dejándose conducir, dejándose llevar por el Espíritu de Dios. Dejándose llevar. Déjese llevar. Déjese conducir como el barco que va en el río y que se va dejando llevar. Usted no podrá. Y Pablo es muy claro en eso. Por eso miren ustedes. En el capítulo 8, versículo 9, dice así. Romanos 8, 9. Pero ustedes ya no viven conforme a los deseos humanos. A mí me llama la atención cuando leo esto, que unos versículos antes Pablo está diciendo, yo no sé qué me pasa. El mal que quiero evitar es lo que hago. Y el bien que quiero hacer, no puedo hacerlo. Y dice, desdichado de mí. Y aquí comienza a decir, pero ustedes ya no están sometidos a los deseos humanos. ¿Por qué? Dice, porque Romanos 8:9, ustedes ya no viven conforme a tales deseos, sino conforme al Espíritu, si es que realmente el Espíritu vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive, porque Dios los ha librado de culpa, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado,
Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús vive en ustedes, el mismo espíritu dará nueva vida a sus cuerpos mortales por medio del espíritu de Dios que vive en ustedes. Y pasa al versículo 14. Todos los que son guiados por el espíritu de Dios son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios diciendo: Abba, Padre mío. Palabra de Dios. Entonces dice Pablo, hay una solución, hay una salida: el Espíritu de Dios. Dejarse llenar por el Espíritu de Dios. Dejar que el Espíritu de Dios desaloje en mí la naturaleza del hombre pecador. Llenarme hasta tal punto de la naturaleza del Espíritu que desaloje en mí la naturaleza del hombre pecador. Entonces, mi hermano, sí hay una salida. Sí hay una alternativa. Sí hay una manera de vencer el mal y de vencer el pecado. Y no es con esfuerzos humanos. Ahorita vamos a hablar de lo que yo tendré que hacer. Pero lo primero que yo tengo que hacer es una sola cosa: déjate llenar del Espíritu de Dios, para que ese Espíritu desaloje los miedos, para que ese Espíritu lleve a tu espíritu a decirle a Dios: Abba, Padre mío. Y por eso es que aquí siempre comenzamos nuestra oración pidiendo el Espíritu de Dios. Entonces sí hay una salida. Entonces yo no soy prisionero de mis pasiones. Hay una salida. Entonces el mal domina en mí, pero es más fuerte la acción del Espíritu en mí. Y esa es la salida. Es dejarme llenar, dejarme inundar, dejarme totalmente poseer por esa fuerza de Dios que se llama Espíritu Santo. No hay otra salida. No hay. Y Pablo dice: no sé qué me pasa. Algo me domina. No sé qué me pasa. Y luego dice: pero sí hay una salida. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios que en mí produce algo nuevo, algo distinto. Sin embargo, y para terminar, ¿qué debo hacer yo con esa libertad que Dios me da? Y les voy a leer a ustedes 2 o 3 pasajes bíblicos donde Pablo habla del resultado de la libertad cristiana. Y es este. Busquen, hermanos, si quieren, la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 23. Miren esta palabra de Pablo. Sí, se dice: uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo
ayuda al crecimiento espiritual. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Y la preservación de la libertad está en este punto. Uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo conviene. Uno es libre de hacer, usted es libre de hacer lo que quiera, pero no todo ayuda a su crecimiento espiritual. Y esa es la clave del cuidado de la libertad que Dios nos ha dado en Cristo Jesús a través de su Espíritu. Todo lo puedo hacer. Puedo ir a todos los lugares. Puedo estar en cualquier lugar. Pero no todo me conviene de acuerdo al objetivo y a las metas que tengo en la vida. Y esa es la libertad cristiana. Puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Y cuando voy a actuar de una manera, la libertad mía consistirá en decidir: ¿puedo hacer esto? Sí, puedo hacerlo. Pero, ¿esto me conviene? ¿Esto es para mi crecimiento espiritual? ¿Esto me hará más maduro? Y ahí está la libertad. La libertad no consiste en hacer lo que yo quiera, sino que la libertad consiste en hacer lo que me conviene. Atención, eso es muy distinto. La gente cree que la libertad es la capacidad de hacer lo que quiera. En cristiano es muy distinto. En cristiano no es hacer lo que yo quiera, sino lo que me conviene. Y para Pablo, lo que me conviene está supeditado al crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual es la adhesión íntima y personal al ser y a la persona de Jesucristo. Por lo tanto, su libertad, mi libertad, no consiste en hacer esto o lo otro, sino que la libertad consiste en hacer lo que me conviene, lo que me hace bien. Si usted hace algo que no le conviene, usted no es libre, usted es esclavo. Si usted se aficiona a cosas que lo esclavizan, a personas que lo esclavizan, a sentimientos que lo esclavizan, usted no es libre, aunque usted eligió esa conducta. Y usted no es libre porque eso no lo edifica y no lo hace crecer. Por eso, nosotros podemos ir a todos los lugares, pero no todos los lugares nos convienen a nosotros. Y la libertad consiste en la capacidad de renunciar a lo que no me hace bien. Escúchenme. La libertad no es decidir, sino renunciar. No es decidir, sino renunciar. Por eso, para Pablo está muy claro que la libertad no es lo que yo quiero, sino lo que me conviene. Puedo hacerlo todo,
pero no todo me conviene. Ante la decisión que usted tiene que tomar hoy, ante la acción que usted tiene que tomar, usted debe preguntarse esto. Esto me ayuda a mi crecimiento espiritual. Y cuando Pablo habla de crecimiento espiritual, dice, no hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. Tremendo. Porque en último término, el crecimiento espiritual no es la autosatisfacción de mi ser, sino la satisfacción del bienestar del otro. Eso cambia la perspectiva de uno. Por eso cuando usted tome una decisión, cuando usted y yo tengamos que tomar una decisión, la prueba de la libertad no está en decidir, ¿lo hago o no lo hago?, sino ¿me conviene o no me conviene? Y la conveniencia no es si me hace más rico, si me produce placer, si llena vacíos, sino que la conveniencia está si me hace crecer espiritualmente. Por eso hay un pasaje de Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, que quiero que leamos rápidamente. Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5. Dice, versículo 1. Cristo nos dio libertad para que seamos libres. Por lo tanto, manténganse ustedes firmes en esa libertad y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Y comienza a hablar de la libertad. Y en el versículo 7 les dice, ustedes iban bien. ¿Quién hizo que dejaran de obedecer a la verdad? Y les dice a los hermanos de Gálatas, cuiden la libertad, cuídenla, cuiden la libertad, no se dejen someter a ninguna, no se dejen someter a ninguna obsesión. Cuiden su libertad, cuídenla. Ustedes iban bien, ¿qué les pasó? Si Cristo los liberó, ¿por qué ustedes se volvieron a dejar someter? Por lo tanto, mis hermanos, ustedes y yo aquí nos estamos haciendo libres. ¿Y saben por qué nos estamos haciendo libres? Porque estamos tomando conciencia de que somos hijos y de que hemos sido limpiados por la sangre de Cristo. Pero la naturaleza humana nos hará echar para atrás. La naturaleza humana nos confundirá. Cuidado que su mente le justificará sus comportamientos. Y ahí es donde Pablo dice, dejémonos guiar, dejémonos conducir, dejémonos orientar por el Espíritu de Dios para caer en un cuidado de la libertad. Frente a todo, esta máxima, puedo hacerlo, pero ¿me conviene?
puedo robar, nadie se dará cuenta, pero me conviene. Puedo hacer esta acción, pero me conviene. Ayudará a mi crecimiento espiritual. Puedo ir a este lugar, pero me conviene. Puedo ir a tal diversión, pero me conviene. Conviene a mi crecimiento espiritual. Y la libertad consistirá en decir: no lo haré, no iré, no participaré, no seré cómplice de esa acción. Esa es mi libertad. Esa es mi libertad. Por eso, la conciencia es la que me acusa y es la que me hace libre. ¿Conviene o no conviene? Y la conveniencia está en el crecimiento espiritual. Esa es nuestra libertad. En eso nos haremos libres. Y así nos haremos libres. Y de esa manera haremos libres a los demás. Quiero invitarles, hermanos, a que cerremos los ojos en un momento de silencio y le pidamos al Santo Espíritu de Dios que nos haga libres. Yo también, Señor, como Pablo, experimento la tiranía de mi ser interior. Y yo también, como Pablo, experimento las pulsiones de mi ser. No me sustraeré a nada de lo humano. Y a veces yo mismo, Señor, me siento dominado por un deseo, por una pasión, por un sentimiento, por un apego, por una imagen que me domina. Y esta noche, Señor, quiero pedirte liberación en mi mente. Esta noche, Señor, quiero pedir para todos los que estamos aquí liberación en la mente. Es decir, Señor, ayúdame a entender lo que me conviene a mi crecimiento espiritual. Ayúdame a decidirme por lo que me conviene a mi crecimiento espiritual. Libera mi mente. Libera mi cuerpo. Libera mi espíritu de la naturaleza pecadora. Hazlo, Señor, con tu fuerza. Hazlo, Señor, con tu espíritu. Hazlo, Señor, con la fuerza de tu palabra, con el poder de tu palabra. A veces me siento prisionero
esclavo, sujetado, dominado. Señor, hazme libre. Señor, libérame. Señor, hazme libre. Señor, rompe cadenas. Señor, rompe ataduras. Señor, dame tu libertad. Necesito liberarme, ser liberado de esta obsesión, de esta idea, de esta esclavitud, de esta pasión, de este vicio. Necesito, Señor, ser liberado en esta noche, en mi alma, en mi ser, en mi corazón, en mi mente. Necesito, Señor, ser liberado en este momento por tu fuerza, por tu poder, por la acción de tu Espíritu, por la fuerza maravillosa de tu palabra entre nosotros. Libérame, libérame, rompe cadenas, rompe ataduras. Libérame, Señor, de esta nostalgia, de esta depresión. Libérame, Señor, de estas cadenas que me atan al pasado. Libérame con tu fuerza, Señor. Soy libre, declaro libertad. Soy libre porque he sido comprado con la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor. Shandarada pariala ishana. Shata variala isada variala ishana. Shata hara variala isada. Shara variala isandiriala yara variala ishana. Ere shara varahanda variala ishana. Ele shanda varahanda ishana. Ila yara variala istinde variala isabara hali. Bidala ishanda barahanda dara yala ishana. Bela ishata dara yala ishana barahala yala bala ishana. Mandara yala ishana. Señor, libera con tu poder. Señor, declaro libertad. Declaro libertad. Dame la capacidad de cuidar la libertad que me has dado. Dame, Señor, la capacidad de cuidar la libertad que me has entregado. Bendito seas.